Continuando, ahora hablaremos o veremos lo que habíamos mencionado, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay muchas cargas en movimiento, ¿no? Ya sean cargas positivas o negativas. Recordemos que el flujo de cargas lo que genera es la corriente eléctrica. Entonces nosotros podemos tener un conductor por donde están fluyendo, ¿qué cosa? Cargas eléctricas. Están fluyendo electrones, protones o iones, ¿no? O iones. Por lo tanto, ponemos por aquí. Por aquí tenemos un conductor. Vamos a graficar por aquí un conductor. Mira, un conductor cualquiera. ¿Listo? Vamos a graficar un conductor cualquiera. Ya hasta recordemos que en un conductor lo que va a empezar a fluir, ¿qué cosa es? Cargas eléctricas, ¿no? Por lo tanto, va a tener una corriente eléctrica. ¿Listo? Va a tener una corriente eléctrica. Vamos a graficar la corriente eléctrica de esa manera. Ahora, ¿qué pasaría si sobre ese conductor existiera un campo magnético? Por ejemplo, algo así. Mira. A ver, estuviera atravesando un campo magnético. ¿Listo? Estuviera atravesando un campo magnético B. ¿Listo? Ya está. Notaremos que entre esos dos, la corriente y el campo, se está formando un cierto ángulo, ¿no? Entre el conductor y el campo se forma un ángulo teta. Ya está. Ahora, ¿qué cosa va a ocurrir, profesor? Entonces, quiero que recuerdes, si tuviéramos cargas positivas o negativas, se generaba fuerza magnética. Pero no tengo cargas ahora, tengo corriente. Pero la corriente, ¿qué cosa es? Flujo de cargas. Ah, entonces es lo mismo, profesor. Las cargas están fluyendo y están fluyendo en la misma dirección que la corriente, ¿no? Recuerda, si nosotros consideramos portadores de carga positiva. ¿Listo? Y es lo que vamos a usar de manera práctica. Portadores de carga positiva fluyen y fluyen en la dirección de la corriente. Y esas cargas están dentro de un campo. Por lo tanto, si hay cargas moviéndose, fluyendo dentro de un campo, ¿qué cosa se va a generar? Una fuerza magnética. ¿Ya está, profesor? Entonces se genera fuerza magnética. La pregunta es, ¿cuál es la dirección de esa fuerza y cómo lo voy a determinar? Bueno, lo vas a determinar con la regla de la mano derecha nuevamente. ¿Listo? Y es lo que hicimos al inicio, ¿no? Quiero que notes que el campo es como yendo a la derecha. Observa, como si fuera la regla de la mano derecha, con cargas positivas nada más. Campo a la derecha. La corriente es como saliente. ¿Listo? De esta manera, formando un cierto ángulo, no te olvides, formando un cierto ángulo. Campo a la derecha, corriente saliente, de forma saliente, y dime, ¿de la palma qué cosa iba a salir? Nuestra fuerza magnética. Ah, entonces, profesor, la fuerza magnética en este caso, ¿hacia dónde será? Hacia arriba, ¿cierto? Y siempre esa fuerza forma 90 grados con el campo y con la velocidad. Ya está. Entonces, podemos decir lo siguiente. Sobre ese conductor, cuando está fluyendo cargas, hay una corriente eléctrica y está dentro de un campo magnético exterior, se va a generar una fuerza magnética. Esa fuerza magnética, ¿hacia dónde será? Hacia arriba en este caso, ¿no? Para identificar que sea hacia arriba, recordemos que debe formar 90 grados con el campo y 90 grados con el conductor, en este caso con la corriente eléctrica también. Entonces, sobre ese conductor se está generando también una fuerza magnética. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar en esta oportunidad. ¿Cuánto es el valor de la fuerza magnética? El valor de la fuerza magnética, ¿de quién va a depender? Primero, depende del valor del campo. Si el campo es más intenso, habrá mayor fuerza. ¿De quién más va a depender? De la corriente, ¿no? De las cargas eléctricas. Claro, obviamente. A mayor cantidad de cargas o mayor flujo de cargas, habrá mayor fuerza. ¿Listo? Depende de la corriente. Pero también va a depender de la longitud de conductor que tú analices. ¿Listo? Depende de la longitud. Una longitud L, vamos a suponer, ¿ya? Vamos a suponer una longitud L. ¿Ya está? Entonces va a depender de la longitud del conductor. Pero también va a depender del seno del ángulo que forma ¿quién? Que forma ¿quién? La corriente eléctrica con el campo. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos nuestra famosa fórmula de la fuerza magnética para un conductor lineal, ¿no? Conocida como muchos como Bilsen, ¿no? Ya está. Producto de campo, corriente eléctrica, longitud de la varilla, multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, de la misma manera podemos analizar el ángulo, ¿no?
¿qué pasaría si el ángulo vale 0 grados? ¿No? Profesor, si el ángulo vale 0 grados, por lo tanto, la fuerza magnética, ¿cuánto será? La fuerza magnética, ¿cuánto debe ser? 0, ¿cierto? Y eso es considerado una fuerza magnética mínima. Profesor, ¿y qué pasaría si el ángulo es 90 grados? Profesor, si el ángulo es 90 grados, ¿se puede considerar que el valor de la fuerza magnética, ¿cuánto será? Bueno, si es 90 grados, el seno vale 1, por lo tanto sería simplemente BIL, ¿no? Campo, corriente eléctrica por la longitud. Y esa sería una fuerza magnética máxima. ¿Listo? Una fuerza magnética máxima. ¿Listo, chicos? Y eso es lo que nosotros vamos a analizar en algunos problemas. Vamos a analizar la fuerza magnética sobre un conductor. Entonces, vamos a analizar la fuerza magnética sobre un conductor lineal. Lineal. ¿Listo? Ya está. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que plantear en los problemas que vamos a ver a continuación.